Muy bien, esta noche vamos a regresar, a retroceder un poco al versículo 8 de Colosenses, que ya lo habíamos visto, pero estuve reflexionando en algunos aspectos. Entonces vamos a hacer un como pequeño repaso y exaltar unas palabras que tiene el versículo, que la van a ver ya a continuación. Así que dice que regresamos al versículo 8 para recapacitar en dos términos que aparecen ahí. Uno es tradición y el otro es filosofías. El pasaje, por supuesto, menciona primero la palabra filosofías y luego tradición, pero yo le voy a dar vuelta, ya que el término tradición lo vamos a dar de manera más corta. Dice el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses. Miren que nadie los lleve cautivos, y cuando lo estudiamos la primera vez, esta palabra cautivos es que sean sorprendidos y prácticamente como que si fueran raptados, ¿verdad? Entonces dice, miren, estén atentos, que no los van a agarrar de improviso. ¿Cómo puede ser sorprendido un creyente? Dice Pablo, por medio de filosofías y vanas sutilezas, y agrega, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Eso de principios elementales quiere decir con cosas sencillas, casi que de principiantes, pero con eso pueden ser sorprendidos algunos creyentes. Entonces, las dos palabras que quiero resaltar esta noche son la palabra tradición y la palabra filosofías. Por eso es que le di vuelta a como está en el pasaje para ver lo de tradición, que es corto, solo es repasar algo. Dice que el diccionario de la lengua española dice que una tradición es la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, ¿verdad? Que se hacen de generación en generación. Una doctrina, una costumbre puede ser también transmitida y se conserva en el pueblo por medio de la transición de padres a hijos. En nuestra clase anterior resaltamos o mencionamos una serie de tradiciones, algunas que no tenemos, otras que sí tenemos. Y entonces aquí solamente voy a presentar un par de cositas que nos ayuden a evaluarlas. A ver, por ejemplo, dentro de la iglesia cristiana, no voy a decir que todas, pero una buena parte, tienen la tradición de presentar a los niños. Y nosotros hemos tenido ese momento en múltiples ocasiones donde pasa el papá, la mamá, un anciano o dos, oran por el niño, pero en realidad la tradición va más encaminada a que los papás hagan un compromiso de guiar a ese niño o niña en los caminos del Señor, y se pide también un compromiso de la iglesia. Si yo les preguntara, esa tradición como tal es un mandamiento bíblico que encontramos que es algo que tenemos que hacer. Usted va a buscar la Biblia, no va a encontrar una instrucción donde diga que nosotros tenemos que hacer el rito, vamos a llamarlo así, de presentar niños ante la iglesia. Claro, alguno me va a sacar el pasaje que Jesús le llevaron niños y que oró por ellos, ¿verdad? Pero no necesariamente es una ordenanza que el Señor ha dejado. Y así van a haber otra serie de tradiciones que podemos tener dentro de la iglesia. Por ejemplo, en la lección anterior les dije que ahora estoy haciendo memoria. Tal vez me voy a atrever a decir que hace 15 años en la iglesia no teníamos la celebración de ese tiempo de Adviento, que son 4 domingos previos a cuando se celebra la Navidad. Entonces, pues es una tradición también. Si usted busca en la Biblia dónde está que se celebren o practiquen los domingos de Adviento, si alguno de los que está aquí hoy no lo ha practicado, pues cada domingo se hace un énfasis, algunas veces se usan unas velas, se va encendiendo una, después la segunda, la tercera, la cuarta, y se hacen recuerdos de distintos pasajes, o a veces pasan familias a compartir algo, se celebra de distintas maneras. Am,
Precisamente ahorita que veo que aquí está Estuardo, alguna vez platicamos con él, si mi mente no me falla, de que tiene un contexto de la Iglesia Católica, pero dentro del protestantismo algunas iglesias lo han celebrado, es una tradición. La misma celebración de la Navidad, pues si usted busca ahí en la Biblia, usted no va a encontrar ni la orden o la instrucción de que se celebre la Navidad, ni tampoco la fecha, ¿verdad? Entonces, estoy mencionando algunas dentro de varias que puedan haber, y hay otras que sí están indicadas. Por ejemplo, los judíos celebraban la Pascua, y eso sí está instituido en el Antiguo Testamento. También celebraban la fiesta de los tabernáculos y está instituido en el Antiguo Testamento y unas otras, ¿verdad? Y hay una que otra práctica dentro de los judíos que no necesariamente está ordenada en el Antiguo Testamento, pero que sí la practicaban como parte de su ritual. Bueno, en síntesis solo quería traer de nuevo esto y dejar esta idea. ¿Cómo evaluar una tradición, verdad? Entonces, doy dos criterios, pueden haber más. La primera pregunta que podemos hacernos respecto a una tradición es si esa tradición va en contra de una enseñanza o principio bíblico. Entonces, por ejemplo, voy a usar la presentación de niños. El acto de hacer ese acto que ustedes conocen que hacemos, ¿verdad? Presentar al niño ante la congregación con los papás que hagan un compromiso de guiarlo en los caminos del Señor y que la iglesia se compromete a apoyar a esos papás y mamá para guiar a ese niño o niña en los caminos del Señor. Eh, pues si usted le evalúa y dice, esa práctica va en contra de alguna enseñanza o de algún principio bíblico, a primera mano, la respuesta es no. Ok, entonces no es problema tener esa tradición. La otra es si la práctica de esa tradición edifica a la iglesia. Porque si va a haber algún tipo de tradición que no edifica a la iglesia, entonces pues es otro criterio para saber si se practica o no. Al final, como tenemos un tiempo de diálogo, pues podemos ampliar, pero eran dos aspectos que quería dejarles por ahí. Yo les mencioné otra tradición que a veces se hace, a veces no, que es de que se levanta una ofrenda para enviarle como un aguinaldo a los misioneros, ¿verdad? Pues no hay nada en la Biblia que hable de un aguinaldo ni eso, pero se ha tenido la tradición a fin de año para expresarle nuestro cariño a aquellos que están en tierras lejanas sirviendo al Señor. Bueno, paso al otro punto, que es la otra palabra, que es la palabra que está en el versículo 8, filosofías, ¿verdad? Esto se los anoté ya. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Definición: es el estudio racional, quiere decir que usa la mente y crítico de los problemas fundamentales de la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la mente y el lenguaje. Es una disciplina que busca entender la realidad a través del uso de la razón. De tal manera que podemos hablar que va a haber filosofía de la educación, filosofía de la política, de la religión, del trabajo, de la sociología, de la ecología y ambiente, filosofía de la moral y ética y múltiples otras filosofías. En mi trabajo, por ejemplo, se habla de filosofías en cuanto a las técnicas de algunos ortodoncistas que dicen que las cosas se deben de hacer de esta manera. Esa es la filosofía de pensamiento del doctor tal, y otro tiene otra filosofía de pensamiento. Así que se puede hablar de este trabajo usando la mente y la reflexión en distintos ámbitos de la vida humana. Ok, vamos a ver algunos ejemplos, tres, y quiero que evaluemos cómo estas tendencias filosóficas permearon a la iglesia. Permear es pasar a través de.
Usted ha oído hablar la palabra impermeable. Impermeable, pues puede ser una capa ciclón, ¿verdad? Y se dice que es impermeable porque le cae el agua, pero no pasa. Entonces algo que sí permea quiere decir es algo que pasa. Entonces vamos a ver si hay algo del pensamiento filosófico del mundo que se nos ha permeado, se nos ha metido dentro de la iglesia. Uno, primer ejemplo, educación, formación de los hijos. Este señor que está ahí, este viejito, mi compañero, se llama Benjamin Spock. Depende de la edad que usted tenga, le voy a aclarar que no se refiere al señor Spock de la serie de Viaje a las Estrellas, ¿verdad? Sino es un señor todavía anterior a ese personaje. Él es un hombre del siglo XX, ya falleció por supuesto, pero produjo un libro que se hizo famoso dentro de otros. Aquí le anoto un poquito más acerca de él. El señor, este Benjamín Spock, escribió el libro El cuidado de los niñitos, de los bebés y de los niños, ¿verdad? Allá en el año 1946. Así que tal vez uno de los que estamos aquí es de por ahí de ese año, ¿va? De ahí, pues los demás vienen para acá. Este señor, Benjamin Spock, era un pediatra norteamericano, ¿verdad? Y su libro en aquellos días se volvió un bestseller, un libro de altas ventas. Dice aquí que revolucionó la crianza de los hijos y note, al alentar a madres y padres a confiar en sus instintos. Nota tomada de Wikipedia, ahí les presento la portada de este libro. Y usted va a ver, bueno, ¿y para qué nos estás hablando de esto? Estamos hablando de que Pablo está advirtiendo a los colosenses que tengan cuidado, que no vayan a ser sorprendidos, capturados por filosofías, ¿verdad? De hombres, ¿ok? Yo me vengo ahora en el día de hoy a traer esto a nuestro tiempo contemporáneo. Eh, la filosofía de la educación de los hijos, que es un término secular, digo yo, se infiltró en la iglesia. Les voy a enseñar una de las frases más usadas por este doctor Benjamin Spock. Dice que él resalta el sentido común, el cariño incondicional y el respeto de la individualidad de los niños. Por ejemplo, una de sus frases famosas era, confía en ti mismo, tú sabes más de lo que crees. Eso se lo decía a una mamá o a un papá. La otra frase, dentro de muchas más, lo que los niños necesitan es el amor de unos padres que confíen en sí mismos. Subrayo, no técnicas rígidas o recetas exactas. Así a primera vista, pues usted dirá, pero ¿qué tiene qué problema hay? Confía en ti mismo, tú sabes más que lo que crees, es casi como lo que usted le dice a veces a un hijo, ¿verdad? Adelante, mijo, ten confianza en ti mismo, tú puedes. Usamos frases como esas para animarlos, pues esta era de él animando a los padres, ¿verdad? Y habla de tener amor, ¿ya? Para que los niños confíen en sí mismos sin usar técnicas rígidas o recetas, ¿ok? En algunos de los estudios anteriores les hablé de la disciplina, que es la necesidad de formular procesos y orden para que uno vaya adquiriendo madurez. Pues este doctor no estaba muy de acuerdo con ese tipo de cosas. De las enseñanzas de este doctor, no sé cuántos de acá, y ahorita vamos a ver eso de qué tanto se nos han metido esos pensamientos. Algunos de los que estamos en este estudio fuimos educados por nuestros papás con la sabiduría de un cincho, de una chancleta o de una paleta de cocina, ¿verdad? Y otros instrumentos creativos que usaban nuestros papás. En el colegio nuestros maestros usaban esos instrumentos. Luego fue avanzando el tiempo y entró la enseñanza de que jamás le toques ni siquiera un pelo a tu hijo, ¿verdad? Pero es que mira, es un malcriado y desobediente, respeta su individualidad, ¿verdad? Oriéntalo, guíalo con amor, pero deja que él se libere. De este doctor Benjamin Spock vino ese tipo de pensamiento. Les sabré decir
que los hippies, que también aquí muy pocos se acordarán de los hippies allá por los años 60, fue una generación de patojos que empezaron a vivir en lugares así más fuera de la ciudad, amor libre, y a los niños educándolos así que hicieran lo que quisieran, ¿verdad? Porque no había que restringirlos y estas enseñanzas de Spock influyeron en ese movimiento hippie. Ok, agrego. No parece que estos pensamientos puedan ser un peligro para la educación de los hijos de los matrimonios cristianos, pero veamos. Aquí hay unas opiniones ya de creyentes. Dice, en el pensamiento cristiano hay un elemento que se llama dependencia de la guía divina. Mientras que Spock, este doctor Spock, popularizó la famosa frase confía en ti mismo, sabes más de lo que crees, muchos autores cristianos argumentan que los padres deben de buscar la sabiduría y la dirección en las escrituras y no confiar únicamente en sus propios instintos o en la psicología secular. Aclaro, no está diciendo que uno no pueda tener esa creatividad personal, se puede, o enseñanzas de la psicología. El punto aquí es que los cristianos van a buscar guía y dirección en Dios y en lo que Él escribió en su palabra. Mientras que esta filosofía del doctor Spock no tomaba en cuenta a Dios, sino tú eres capaz, tú lo puedes lograr. Cree en mira tu corazonada y guía a tus hijos y trátalos con libertad. Otro elemento, un enfoque excesivo en el yo. Críticos religiosos señalan que este énfasis del doctor Spock en desarrollar la autoestima individual del niño por encima de la obediencia estricta puede llevar al egocentrismo, alejándose de los valores de humildad y servicio del Evangelio. O sea, en pocas palabras, las enseñanzas que fueron muy populares de este señor Spock no necesariamente dieron el resultado de personas maduras y a la vez responsables. Y entonces, ahora, ¿cómo se metió esto en la iglesia? Pues sí, en la iglesia de pronto yo he tenido la oportunidad de hablar con papás que si uno le dice, si uno les contaba, ay, el otro día le di una nalgada a mi hijo porque se estaba portando mal, ¡y! Se le paran los pelos, ¿verdad? ¿Cómo es que usted le da a ese bebé una nalgada? Porque a los niños se les... Y casi que estoy oyendo al doctor Spock. Ahora, hablemos a largo plazo. Usted puede estar de acuerdo con él. Lo que hoy quiero ver es el resultado cuando sus hijos sean mayores. Si usted logró formar hombres y mujeres temerosos de Dios y con una vida de orden y disciplina, que no estoy hablando que sea rígido, pero que sí personas adecuadamente orientadas. Esta filosofía de educación libre no dio buenos resultados. Bueno, Proverbios capítulo 3 versículo 5, dos versiones. El doctor Spock dice que debo de confiar en mí mismo, que soy más listo de lo que creo. La palabra dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La Reina Valera 2015, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Así que la educación de los niños es responsabilidad de los padres basados en los principios de la Escritura. Entonces, primera filosofía que considero yo que se ha permeado por poquitos ahí dentro de la iglesia. Ahora veamos un campo distinto. De nuevo, estoy reflexionando sobre las filosofías de pensamiento del mundo y cómo éstas de alguna manera pueden meterse sin que nos demos cuenta dentro del campo de la iglesia. La segunda que vamos a ver tiene que ver con la población. Allá corría el siglo XIX, cuando este señor Robert Malthus, él era aquí tengo más información, era un clérigo anglicano, fue ordenado pastor en su momento de la iglesia anglicana, ¿verdad? Un hombre muy culto
que llegó a tener influencia en la economía política y demografía. Demografía es el estudio de la población. En 1798, ¿verdad? Publicó el ensayo sobre el principio de la población, donde argumentaba que el crecimiento demográfico o crecimiento de la población superaría la producción de alimentos, lo que provocaría hambrunas y crisis. A esto se le llegó a conocer como la catástrofe malthusiana. Por supuesto, muchos no estudiamos esto en la universidad ni en el colegio, pero este fue el precursor de ese pensamiento de que había que parar el crecimiento de la población porque iba a venir una catástrofe donde la gente se iba a morir de hambre porque no había suficiente comida. Ok, tiempo después, ya en el siglo XX, este otro señor, Paul Ehrlich, biólogo y entomólogo. Entomólogos son los que estudian los insectos, ¿verdad? Pues él no tenía nada que ver con la sociología ni nada, pero escribió su libro allá por 1968 que se llamaba La explosión demográfica. Y ahí en ese libro, igual que Malthus, solo que casi 100 años después, un poco más, advertía sobre que iba a haber momentos de mucha hambre, ¿verdad? Falta de alimentación y hasta un colapso ambiental si no se controlaba el crecimiento humano. Aquí estamos en 1968. Mm, En ese año yo estaba en segundo prevocacional, ¿verdad? Cuando él publica ese libro. Y en el 69 creo que fue cuando fue el primer alunizaje que hubo, que lo transmitieron por tele. Bueno, por darles una idea. Ok, la filosofía de este tipo de sobrepoblación, ¿verdad? Yo considero que se infiltró también en la iglesia y voy a darles algunos ejemplos. Ante la apreciación de que hay mucha gente en el planeta y que por lo tanto habría una catástrofe alimenticia y ambiental, ¿qué empezó a pasar en la sociedad? Los casados empezaron a disminuir el número de hijos, porque no los vamos a poder alimentar, o empezaron a posponer la edad para tenerlos. Por otro lado, empieza a surgir el pensamiento, ¿para qué traer más niños a este mundo que es frágil, peligroso y sin futuro? Que eso está en boga actualmente, ¿verdad? Dice, ay, miren, el mundo se va a terminar, está cada día de mal en peor, y entonces, ¿para qué traer niños? Y es que no va a alcanzar la comida. Eso del 1968 para acá, eso tuvo un cambio enorme. Les sabré contar que nunca llegó el tiempo de hambruna. De hecho, casi que de los 90 en adelante, a nivel mundial se tiene la capacidad de producir alimentos suficientes para los casi 8.000 millones de personas que somos. El problema es que hay una distribución inadecuada de esos alimentos, pero de que hay alimentos, pues, o sea, la agricultura y la biología, la química y todo lograron hacer maravillas, hay suficientes alimentos, o sea que lo que dijeron estos dos no se cumplió, pero de que afectó decisiones sobre la población, claro, les anoto algo más. Ante esta misma expectativa de catástrofe, del lado de los solteros, pues también pospusieron la edad de casarse, o ya no se casan, ¿verdad? Si usted se va tal vez por 1950, pues lo normal, los patojos se casaban arribita de los 20, ¿verdad? Tenían hijos y todo lo demás. Eso no es la realidad ahora, porque estas teorías filosóficas fueron entrando en la sociedad y me temo también que en el pensamiento de miembros de iglesia. Además de que posponen la edad de casarse o ya no se casan, se dio el caso de la actividad sexual sin compromiso, ¿verdad? Y si en caso surgen embarazos no deseados, entonces tenían el recurso del aborto. Anoto ahí, esperamos que esto último no suceda en la iglesia, me explico, el que haya práctica del aborto. Pero les habré mencionar otro detalle que va junto con actividad de algunos gobiernos que desarrollaron estrategias para disminuir la población. Entonces,
Un ejemplo, allá por 1980, China, que era la nación más poblada del mundo, ellos también con ese rollo de que no iba a alcanzar la comida y que mucha población, el presidente de ese momento se llamaba Deng Xiaoping, emitió el decreto de que de ese año en adelante solo se podía tener un hijo por pareja en China. En 1950, una mujer en China tenía en promedio 6 hijos. A partir de 1980 solo podían tener un hijo. Ustedes saben eso porque ha salido de sobra en las noticias, ¿verdad? Por otro lado, agencias de gobierno en múltiples países con eso de que iba a haber sobrepoblación y que no iba a alcanzar la comida, desarrollaron entidades en donde se promovía el uso de anticonceptivos, esterilizaciones y práctica de aborto. ¿Por qué se dio este fenómeno social donde ya no querían tener hijos? Era posible porque surgieron los anticonceptivos de distinto tipo, tomados, los preservativos, algunos aditamentos que se colocaba a la mujer, hay inyecciones, hay de todo. Entonces, yo hubo la oportunidad de no tener hijos y eso a la vez quitó el compromiso de casarse, ya pueden vivir libremente así y no hay problema de hijos porque hay anticonceptivos y si no tuvieron pulso, pues pueden practicarse un aborto. Quizás en Guatemala esto último no es fuerte, pero es parte de ese fenómeno que se ha dado. Ahora, ¿qué sucedió en realidad? Pues no llegamos a tener una sobrepoblación así excesiva. Al contrario, lo que está pasando es que en vez de que vamos a tener una gran cantidad de gente en el mundo, lo que está sucediendo es que está disminuyendo la tasa de natalidad con sus problemas conexos. Aquí les enseño esta tablita. Esta es reciente. Para que una sociedad pueda mantenerse con el número de habitantes necesarios para vivir su economía y toda su actividad, se requiere que la tasa se mantenga en 2,1 hijos por mujer. En pocas palabras, usted va a decir, bueno, ¿cómo una mujer puede tener 2,1? Eso quiere decir que por cada 10 mujeres, ¿verdad? Van a haber 21 niños. Eso quiere decir 2,1. Por cada 10 mujeres que haya casadas, esperamos, van a tener 2,1 hijos, quiere decir 10, 21. Espero que esté claro. Esto que les presento aquí es la tasa de natalidad donde está ya la crisis más severa, pero no son los únicos países. Corea del Sur, 0,75. O sea, no es que una señora tenga 3/4 partes de un niño, ¿verdad? Lo que quiere decir, a ver, solo se los voy a poner, 10 mujeres van a tener 7 hijos, ese es el 0,75. Y ahí está Macao, es una zona que queda en China, que era independiente, ahora es parte de China, 0,8 hijos por mujer. Hong Kong, 0,8. Taiwán, 0,86. Puerto Rico, aquí en el Caribe, 0,9. China, 1,01 con su política de un hijo. Rusia, 1,37. Todo lo que esté abajo de 2,1 son países que ya empezaron a decrecer. Ahora, pensemos en algo. Usted dirá, bueno, ¿y cuál es el problema que no hagan hijos? Fíjense bien, estoy hablando de la filosofía del mundo. Vienen y empiezan a promover, va a haber mucha gente, no va a alcanzar la comida, va a haber una catástrofe. Y lo que pasó es que está decreciendo la población. Yo le anoté acá que dice la consecuencia, disminución de la tasa de natalidad con algunos problemas conexos. Bueno, ¿cuáles son esos problemas conexos? ¿Sabe qué sucede? Por ejemplo, en China, ellos tienen una crisis severa porque no tienen hijos. ¿Por qué? Porque ahorita más o menos el 30-35% de la población en China tiene más de 60 años. Eso es una proporción inadecuada. Lo mismo le está pasando a Japón, lo mismo le está pasando a Corea y lo mismo le está pasando a los países, buen número de países europeos. El que no haya gente nueva y joven
genera problema para el sostenimiento de los viejitos, porque los viejitos se sostienen con las contribuciones que dan los trabajadores jóvenes. O sea, la crisis que hay ahora es no tener hijos. Voy a llegar hasta acá. Y eso se metió dentro de las iglesias, nuestras parejas se casan más grandecitos, posponen tener hijos y ya no quieren tener, si tienen uno ya están contentos y ya no muy quieren dos, peor que van a tener tres, ¿verdad? Porque es ese pensamiento que se nos ha metido de que viene del mundo. Bueno, voy a leerles un pasaje de la Biblia respecto a esto. Génesis 1:28 en dos versiones. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 2015. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. ¿Se entiende, verdad? Tengan hijos, llenen la tierra y administrenla, tengan dominio sobre la creación. Lo que la palabra enseña, que el Señor instruyó, era tener hijos. ¿Y qué estamos haciendo ahora nosotros? No teniendo hijos. Eso se llama desobediencia. Ejemplo 3, y con esto termino. El humanismo es una tercera tendencia filosófica que considero que ha permeado dentro de la iglesia. El humanismo es una corriente filosófica y cultural que coloca al ser humano en el centro del universo, destacando su dignidad, su capacidad de razonar, su libertad, su potencial para transformar la sociedad. En lugar de depender de dogmas y explicaciones sobrenaturales, aquí elimina la parte espiritual, prioriza el uso de la razón y la experiencia directa. Ok, usted me va a decir, bueno, mira, aquí en este caso sí, yo no creo que eso nos afecte, porque nuestra misión como iglesia dice, Iglesia Centro Oblicuo, el camino existe para glorificar a Dios, entre paréntesis yo le agregué, no al hombre, desarrollando discípulos incondicionales de Jesucristo en todo lugar. Entonces, mira eso del humanismo aquí, sí no se nos mete, porque aquí tenemos claro que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Bueno. El humanismo, por ejemplo, promueve lo que es un enfoque pastoral y asistencial. O sea, dentro del humanismo y que puede darse dentro de las iglesias, se promueve la ayuda al prójimo, ¿verdad? A través de hospitales, escuelas, orfanatos, programas de ayuda humanitaria. Este domingo se recuerdan que el ministerio que se desarrolla allá en el Alzatate les iban a dar botas de hule a los niños y se le llevaron unos sus peluches. Y usted mire, ¿qué tiene de malo eso? No, no tiene nada de malo. El problema está en que si la iglesia se enfoca solo en el hombre, que eso es lo que es el humanismo, entonces resolvemos su problema material, pero resulta que no compartimos el evangelio. Y lo que ha pasado en muchas iglesias, que hasta creen que hacer misiones es llevarle comida y asistencia al necesitado en lo material, pero se han olvidado de compartir el evangelio. Entonces ahí es un elementito ahí que se puede. Yo conocí a unas personas que vinieron de otro país que dijeron que habían venido de misión de una iglesia presbiteriana, pero esas liberales. ¿Y en qué consistió la misión? En traer ayuda material. Biblia, compartir el evangelio, no. La misión de ellos era la otra. Ese era un enfoque humanista. Cuando el énfasis eh, está en el potencial humano y la autorrealización, te puede llevar al punto de excluir toda necesidad de Dios. Tu bienestar material y social lo has logrado por tu propio esfuerzo. Prácticamente lo que eres lo has logrado sin la ayuda de Dios. Ojo, esto no se dice en voz alta, pero el modo de vida lo grita. Ahí hay personas dentro de la iglesia de Dios. Lo que he logrado lo logré yo solo. Soy pila, soy muy capaz, soy creativo, soy listo. Y Dios, muchas gracias. Ok, ahí hay humanismo metido. El humanismo ha entrado, por ejemplo, en tu ministerio, si estás sirviendo a Dios, en tu ministerio servicio a Dios, porque para realizando ese ministerio para que los demás te vean y te admiren
Cuando estás con esa actitud, ahí está metido el humanismo dentro de la congregación, porque dejas de hacerlo para Dios y lo haces para ti mismo, para que los demás vean, ay, qué bonito el hermano, cómo sirve, cómo ayuda, cómo hace lo otro. Cuando tus decisiones de vida ya no toman en cuenta a Dios para los distintos proyectos que emprendes, estás permeado por el humanismo. Cuando lo que haces apunta a estatus y buscas básicamente el beneficio material para ti y tu familia, sin tomar en cuenta a Dios, ya estás metido ahí con el humanismo, ya se te metió. Mateo 6:26a dice, pues de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida. Ganar el mundo entero es recibir todo lo que este mundo te puede ofrecer: dinero, fama, placer, poder, prestigio. Y perder el alma es morir sin una relación correcta con Cristo y pasar a la eternidad en el lago de fuego. Eso habla de un no creyente, pero muchos creyentes pueden estar viviendo, satisfaciendo lo que el mundo les ofrece, pero con una vida pagada en su relación con el Señor. En síntesis, hay que mantenerse alerta en el sentido de que nuestras tradiciones estén enmarcadas en los principios de la Escritura y a la vez estar en un proceso continuo de observación que nos permita detectar e identificar aquellos elementos de la filosofía del mundo que tratan de colarse en nuestras vidas e influenciar nuestras vidas, alejándonos de la voluntad del Señor. Vamos a llegar hasta acá. Buen descanso